Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy contamos con la presencia de la doctora Patricia Trota, una persona que se dedica casi todo el tiempo a luchar por el Colegio de Abogados de la capital, a ir al interior, conectarse con los abogados de prácticamente todo nuestro país, y que implica, por otra parte, la tranquilidad de luchar por las cuestiones que tenemos que hacer notar. Por eso le voy a decir a la doctora Patricia que hoy podemos abocarnos a un tema fundamental, que es el del Poder Judicial y también, ¿por qué no?, el tema que a todos nos preocupa, que es que este poder del Estado tenga la vigencia, la presencia y lo que corresponde. Patricia, te mando un cariño muy grande, te agradezco tu presencia y te dejo a vos que encargues de ver qué primero querés tratar. Hola Pocho, buenos días o buenas noches. Te agradezco muchísimo la invitación que me haces. Yo creo que es un año muy interesante, especialmente para la abogacía. Yo quiero decir la importancia que tiene la abogacía para todo el país y toda la ciudadanía, porque los abogados somos ni más ni menos que el instrumento para llegar a cada uno de los ciudadanos su porción de justicia. Somos el canal comunicante entre la justicia y el ciudadano de a pie. Entonces es muy importante tener una abogacía independiente. Una abogacía independiente en todos los estamentos de la abogacía, porque sin una abogacía independiente no hay una justicia posible. Este año tenemos varias elecciones, acabamos de pasar por las elecciones del Colegio Público de la Abogacía, donde por primera vez ha ganado una lista que lleva como su cabeza a una mujer. Para nosotros eso es importante porque es la primera vez que una mujer pudo romper el techo de cristal, así que van de nuevo mis felicitaciones a la doctora Alejandra García. En mi agrupación, Gente de Derecho, en cabeza del doctor Rizzo, sacó un hermoso segundo lugar, la primera minoría, así que como el sistema del Colegio de Abogados es DONT, estaremos sentados en el consejo directivo del colegio luchando por lo que a toda la matrícula más le interesa, que son los honorarios, la dignidad, falta, digamos, que no haya violación de nuestras incumbencias por otros estamentos, como por ejemplo los escribanos. Y fundamentalmente después de estas elecciones, por delante viene una de las cosas más importantes, que es las elecciones en el Consejo de la Magistratura, donde también la abogacía tiene su lugar y debe tenerla, y en esto me van a dar la razón todos los colegas, fundamentalmente porque hemos sido castigados todos estos años, especialmente en los últimos años, por una violación sistemática a la ley de aranceles, y ya no solamente regulando los jueces honorarios a la baja, sino que además violan en claro prevaricato una legislación vigente. En ese sentido, sí, Pocho, decime. En ese No, sentido, quiero decir lo siguiente, Patricia. Yo sí, pienso cómo que, no. si te parece bien, podemos dividir el tema de la Corte, el tema del Consejo y Sí. el tema, en el fondo, de cómo se van a seguir planteando estos temas en esta etapa del país donde hay muchos juzgados por cubrir, una serie de cuestiones, Bueno, una cosa objetiva y no parcial. totalmente. Tenemos un 40% prácticamente en todos los fueros de falta de nombramiento de jueces, tanto en los juzgados de primera instancia como en las salas. Esto es gravísimo. Este año hay algo muy interesante que es la acordada 4 del 26 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que invita al Consejo de la Magistratura a hacer algunos cambios muy puntuales con respecto a la designación de los jueces. Volvemos al primer tema que hablamos. Es indispensable para lograr tener justicia que haya jueces, porque si tenemos una vacancia tan importante en la justicia es lenta y la justicia lenta no es justicia. ¿Sí? Entonces, lo que la Corte pretende, en primer lugar, con estas indicaciones al Consejo, es separar la política de la justicia.
Es decir, que no haya tanta influencia de la política en la justicia para que la justicia sea más independiente. Para eso establece algunos puntos interesantísimos, yo creo que muy buenos, para que los jueces sean elegidos de diferente manera de la que se eligió hasta ahora. Por ejemplo, que haya concursos anticipados. Es decir, que no tengamos que estar esperando el nombramiento posterior a que se haga una vacante, sino que haya concursos anticipados para que en el momento que se haga la vacante de un juzgado, ya sea por jubilación o renuncia, automáticamente pueda ser integrado con un nuevo miembro ese juzgado. Eso me parece de una modernidad, de un avance tremendo para toda la justicia. Y después que deje de tener tanto puntaje la entrevista al que está ternado, porque ahí es cuando aparece la política y el tipo que estaba número 10 puntuado, pasa primero porque se le pone demasiados puntos en la entrevista. También restarle importancia a haber permanecido en la justicia durante determinados años. ¿Por qué? Y porque es más importante lo académico, es más importante cómo vos tenés, por ejemplo, en el caso que sea un juez que sea juez de primera instancia y quiera ser camarista, a ver cómo tenés tu juzgado. ¿En qué condiciones tenés tus juzgados? ¿Tenés al día la letra? ¿Tenés al día las sentencias? ¿Cómo están las estadísticas? Para que eso también sea merituado favorablemente para nombrarte en la Cámara. Porque si no, tenemos jueces que quieren ser camaristas, que tienen el juzgado detonado, Pocho, que te dicen Patri, con esta... cómo crees que se va a ir llevando a cabo esta tarea de ir cubriendo, definiendo un tema que permita que el Poder Judicial esté integrado por todo lo que corresponde, por los jueces? Y el Bueno, Consejo de la Magistratura, ¿cómo crees que hay que implementar y cómo hay que instrumentar, mejor dicho? mira, está hoy en asamblea el tema de la Corte, en el Consejo de la Magistratura están estudiando esta acordada para ver si la aprueban o no, pasan de comisión a comisión, hay muchos consejeros que lo quieren aprobar tal cual está y otros que quieren implementar cambios. Yo creo que lo importante es que lo hagan de una vez, porque esto es muy importante para toda la ciudadanía. Por eso es tan importante la representación en el Consejo de la Magistratura. Yo creo que, y por eso el interior tiene que participar, tiene que tener su consejero de la magistratura realmente capaz, realmente idóneo, el abogado que represente a todo el estamento federal. Esto me parece realmente muy importante. Y también que todos los colegas, por supuesto, participen, porque no te olvides que lamentablemente la participación en las elecciones generales, en las elecciones en particular de los abogados, es muy baja. Hay poca participación. Entonces, si vos tenés un 18% de gente que te vota para el Colegio de Abogados o un 6-7% que te vota para el Consejo de la Magistratura, para el estamento de la abogacía, y bueno, entonces es demasiado baja la participación como para nosotros estar debidamente representados e impulsar, más allá de lo particular, como decís vos, del interés de los abogados por el cuidado de las incumbencias o los honorarios, lo general, que es que el Poder Judicial esté integrado correctamente. Porque sin jueces, y sí, los juicios duran 10 años. ¿Te das cuenta? Ahora, Patricia, ¿y cómo crees que va a haber que instrumentar esto que vos planteado de la elección del Consejo de la forma más clara y categórica posible? Mira, yo creo que cada estamento va a elegir su representante. En el caso de los abogados y los jueces es por elección de sus pares. Entonces yo creo que nosotros, yo voy a hablar desde mi lugar, obviamente, nosotros como abogados tenemos la obligación de participar, de votar y de ver cuál es la persona que mejor nos represente, tanto a nivel local como a nivel federal, ¿no es cierto? Y con respecto a la Corte, ¿qué opinas? ¿Cuántos miembros debe tener? ¿Cómo crees que se tiene que implementar? Pues hay tres miembros ahora. Yo creo que tiene que haber, en primer lugar, un gran acuerdo de todos los partidos políticos para poder, digamos, para poder nombrar una corte cuando menos de 5 miembros, ¿no es cierto? Yo
creo que la corte tiene que ser más grande, de 9 tal vez por materia, jueces por materia, pero es algo personal. De 5 miembros me parece que es indispensable. Y para eso tiene que haber un gran acuerdo, porque no se puede imponer una corte porque vos seas el poder ejecutivo. Yo creo que tiene que ser acordado con todos los partidos políticos. Eso creo. Cosa, Patri, vos tenés que partir de una base. Para que los argentinos nos pongamos de acuerdo, primero yo comparto lo que dijo el obispo García Cuerva hace 2 días, de que tenemos Totalmente. lado las cuestiones pequeñas y pensar en grande. Pero no es tan fácil con lograr que esto se concrete. De todas maneras, Mira, creo que la obligación que tenemos para con la gente, que tenemos con el país, que tenemos con respecto a las instituciones, fundamentalmente. Dejar mira, de yo lado los apetitos personales y tratar de ponernos de acuerdo en algo importante. No es Si los, fácil. ar- si los argentinos no terminamos con la bendita brecha y grieta que hay entre nosotros, no vamos a lograr nada, porque la democracia cada vez pierde más institucionalidad. Es decir, cada vez es más débil la democracia. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Y yo creo que la mayor responsabilidad viene de arriba. Los dirigentes es indispensable que los dirigentes piensen en la unidad nacional. Claro, esto es lo que decimos que queremos, pero en muchos casos no lo practicamos. Yo asumo la parte que me corresponde y hay mucha gente que realmente pretende esto. Por eso cuando se plantean las cuestiones, como planteó García Cuerva el otro día, creo que hay que tratar de ir pensando cómo se puede instrumentar. Pero fíjate vos, en partidos políticos, en instituciones, ¿cuántas listas hubo en el colegio de la magistratura? En el colegio el año pasado, dos. Pero bueno, viste, digamos, No, yo oposición. creo que la discrepancia enriquece, como digo siempre, y Sí, la claro, por autonomía. supuesto que sí. Pero fíjate lo que te digo, por ejemplo, por nuestro estamento votó el 7% de la matrícula. Es Claro. muy baja la participación. Entonces, cuando el abogado o el ciudadano, vamos al ciudadano, se queja y no participa, ¿me comprendés? Yo entiendo que cada uno está en lo suyo, tiene que trabajar, pero la mínima participación es el voto. Entonces, hay que votar. A nivel nacional también ha bajado mucho la participación, a pesar de que el voto es obligatorio. Entonces, la verdad es que no podemos seguir los ciudadanos quejándonos y quedarnos en la queja y no participar. Es indispensable que participemos, cada uno desde su lugar, pero la Ahora, participación es baja. escúchame, Patrick, lo que pasa es que, en definitiva, a veces somos los culpables nosotros mismos de que la gente vaya en menor cantidad a votar. ¿Por qué? Porque decimos una cosa en la campaña y cuando asumimos hacemos otra. Este es un Totalmente, poco el tema. Decimos, totalmente. en tal fecha va a ocurrir tal cosa y no ocurre. Entonces la gente está terminando por cansarse. Y yo decía en el programa con el doctor Saxay el otro día que la gente tiene la oportunidad, tiene un instrumento muy valioso que es el voto. Lo tiene Absolutamente lo que estamos hablando, la participación. Exacto, el protagonismo y la participación. Yo creo que esto es exactamente. indispensable. Hay que sembrar este espíritu y demostrar con hechos qué es lo que realmente pretendemos. Porque todos decimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero asume uno y se critica al otro. Internamente también existen problemas, en los propios partidos. Creo que tienen que fortalecerse para que las instituciones funcionen y para que la democracia tenga plena vigencia. A mí me parece que la unidad de los argentinos es fundamental. Yo creo que el candidato que proponga la unidad va a triunfar, porque es lo más importante. No se puede trabajar de otra manera. O sea, te digo en lo pequeño, si en el colegio de abogados estamos permanentemente cascoteando al oficialismo, el oficialismo no puede gobernar. Esto es más o menos lo mismo. O sea, hay que trabajar para defender cada uno su estamento, digamos. El presidente tiene que defender a todos los argentinos, no importa la ideología política. Y no se puede dedicar horas a insultar a la gente. A mí me parece que eso no va, ¿viste? No Pero, va. cosa, Patricia, cuando ocurren estas cosas, de que a veces se pelea el gobierno porque un funcionario actuó bien o mal, porque no,
porque fulano es o no amigo del que está al lado. Este es un tema que tenemos que terminar. Porque estamos con la mentalidad de amigo-enemigo, ¿sabes? Y a mí me parece que eso no va más entre los argentinos. O sea, uno no puede criticar a un ministro porque es de tal o cual partido político. Es un ministro de la democracia, aunque vos no estés de acuerdo. ¿Me Totalmente. explico? Entonces no se puede decir, no, porque vos te sentaste a hablar. A mí me ha pasado que he hecho alguna entrevista con gente que no piensa como yo y que está bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no hablar con gente que no piensa como vos? Y esa es la mejor manera de llegar a soluciones más amplias. Pero acá está mucho la mirada de amigo-enemigo, blanco-negro, que me parece que no lleva absolutamente a nada. Y esto en todos los sentidos, te digo no solamente a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel abogadil, es, te juntás con tal, sos mi enemigo. No, no es así. Hay que poder escuchar a todos. Nosotros ya hemos sufrido digamos, gobiernos de facto, pero de 1983 para adelante está la democracia. Entonces no se puede hablar de fachos, no fachos en plena democracia, porque los gobiernos son elegidos popularmente y por la gente, entonces hay que respetarlos. ¿Me comprende? Aunque vos no estés de acuerdo, ¿eh? Y hay que sentarse a dialogar. Pero claro, el diálogo tiene que bajar, ¿no? El diálogo tiene que ser planteado por el que está en el poder. Eso es lo que creo. ¿Mm? Patri, fíjate que nosotros, cuando hablamos hoy del Consejo de la Magistratura, Sí. dijimos cómo al menos había elegir, pero yo creo que un tema vital, fundamental, que el Consejo de la Magistratura funcione de la mejor manera posible, con el esquema que planteemos, sea lo más justo, equitativo y fundamentalmente que permita que el mismo cumpla el rol que verdaderamente le corresponde. Yo te pediría que vos incrementes o amplíes, mejor dicho, lo que dijiste con respecto al Consejo. Mira, el tema del consejo es muy importante porque nosotros desde la abogacía lo que pensamos es que no puede ser que se siente en el consejo un abogado que no sabe lo que es decirle a un cliente por qué un juicio dura 7 años, por ejemplo. Nosotros lo que creemos es que se tiene que terminar esos 20 abogados que se juntan en Buenos Aires y que bajan políticas para el interior del país cuando los recursos son diferentes. Eso es lo que creemos Era que nosotros. yo estuve en el Consejo Ajá. y estás echando con esta postura. Yo estuve en el Consejo, cuando estuve en el Senado, y con esta postura tuya me estás expulsando de la cancha. No, 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 no. No, yo creo que no. Yo creo que tiene que haber, digamos, a ver, el abogado tiene que tener una mirada federal, ¿viste? Ese es el tema. Yo creo que vos sos una mirada más que federal. O sea, no, al contrario, te involucro. Pero sí creo que tiene que acompañar a esos abogados, porque vos no te olvides que vos podés ser consejero de la magistratura por el Poder Ejecutivo, por el Senado, por diputados, por los jueces. Yo te estoy hablando del estamento de la abogacía. Entonces, ese abogado que esté sentado en el Consejo de la Magistratura por la abogacía, no por los otros estamentos, que no me voy a meter en eso, tiene que tener una mirada real de la abogacía. No puede ser eternamente el abogado puesto por un político o por un partido político, porque eso justamente va en contra de lo que quiere la Corte. Yo necesito que un abogado sentado ahí sepa lo que es patear tribunales, ¿te das cuenta? Lo que es que le regulen honorarios por debajo de la ley arancelaria, lo que es que no tenga una licencia, pueda pedir una licencia en un expediente para parir, por ejemplo, porque los abogados también somos trabajadores que tenga una mirada de que pueda defender las incumbencias cuando los escribanos no quieren hacer los divorcios administrativos y las sucesiones administrativas. O sea, y todo el mundo sabe, o cuando hay jueces que de oficio, Pocho, violan la ley arancelaria en claro prevaricato. Ese juez tiene que ser condenado por el Consejo de la Magistratura, porque todos sabemos que sin honorarios dignos no hay justicia independiente, no hay defensa del justiciable independiente. Entonces, en ese sentido, creo que tienen que estar bien representados los estamentos. Una persona federal, seguramente vos habrás sido por el Senado al Consejo de la Magistratura. Ahora, Patricia,
con respecto a esta cuestión que estamos hablando y viendo. ¿En cuánto tiempo crees que los colegios de abogados, el de Capital Federal, de provincia, etcétera, pueden coordinar una acción en común para que entre todos pensemos en darle lo que verdaderamente corresponde a este poder del Estado que es el judicial? Pues yo digo que todos los poderes son importantes, pero el judicial también tiene un rol que es el de la credibilidad y sobre todo no solamente internamente, sino externamente. Bueno, yo creo que fíjate cómo la Corte levanta el guante, en esto aplaudo a la Corte, porque la Corte lo que está diciendo es justamente eso, lo más importante es lo que Sí, marca la Corte, que haya concursos más justos, que se despolitice en la entrevista el nombramiento de un juez. Porque vos la entrevista, el problema que tenías en la entrevista es que te ponían discrecionalmente el puntaje, entonces la política metía la cuchara y te nombraba al número 10 de la lista en vez de nombrar al primero. Entonces la Corte es muy viva en este sentido. Ojalá puedan implementar eso. Y después el concurso anticipado para poder cubrir el cargo rápidamente del juzgado vacante o de la sala vacante. A mí me parece que si eso se logra implementar, y ahora sí estamos en manos del actual Consejo de la Magistratura, va a funcionar, tiene que funcionar. Y creo que los colegios todos vamos a apoyar ese cambio, porque es bueno para los justiciables. Ni más ni menos que eso. Y la verdad que yo festejo este cambio de mirada. te quedan, te quedan 4 minutos para que vos los, en los cuales vos puedas exponer qué ves de ahora para adelante. Ahora que el colegio están, ustedes están asumiendo ahora, ¿no? Exactamente, el 1 de julio asumen las nuevas autoridades del colegio público, así que allí estaremos en el evento para festejar la democracia del colegio, porque no es ni más ni menos que eso, ¿no? Que podamos tener una abogacía más independiente y por sobre todas las cosas lo que nosotros siempre pedimos, más defensora del abogado común, del abogado de los barrios, del abogado de a pie, que es el que está verdaderamente desprotegido porque está muy solo. El abogado, vos sabés, Pocho, trabaja muy solo. Entonces, necesita la defensa de los colegios, necesita que el colegio esté cerca, que tenga una cercanía. Así que nosotros desde nuestro lugar, por supuesto, vamos a luchar por eso, para que baje el costo de la matrícula, para que el abogado pueda tener mayor participación, para que el abogado Nobel tenga, eh, digamos, participación en el colegio, pero por sobre todas las cosas, formación para poder lanzarse a la profesión. Nosotros decimos que todos los abogados que estamos en la política bodil tenemos la obligación de generar espacios de enseñanza a los nobles, pero que esto corra a nivel federal, porque no puede ser que el abogado que vive en Jujuy no pueda acceder a la formación que tiene el abogado de Capital Federal. Por eso es tan importante también, salvando las distancias, el Consejo la representación de la abogacía en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Eso es muy Ahora, importante. Patrick, te digo algo ahí. Vos Sí. estás hablando de lo que creéis que el abogado tiene que tener y la gente. ¿Qué opinas de la gente del pueblo? ¿Cuál tiene que ser la actitud que se asuma con respecto a la gente? Mira, yo creo que la gente tiene que tomar conciencia que esto que te decía, ¿no? Que nosotros somos un vínculo entre lo que, a ver, yo voy a defender al consumidor que la empresa le canceló el vuelo. El abogado es el instrumento que la gente necesita imperiosamente para poder reclamar sus derechos. Entonces, el pueblo entero tiene que comprender la importancia, tiene que dejar de pensar en el abogado. Viste que tenemos como una fama de caranchos y de cuervos. El ciudadano tiene que dejar de pensar eso, porque la mayoría de los abogados somos buenas personas y estamos al servicio de la población. Entonces es importante que la gente sepa que nosotros estamos para ayudarla, para acercarle su derecho, para reclamar por lo que le corresponde. Por eso es importante que todos estemos pensando en esta democratización del Consejo de la Magistratura y democratización
de lo que significa el nombramiento de los jueces y que la política intervenga menos en la justicia. Me parece que necesitamos más que nunca una justicia independiente y para eso necesitamos que todos, como ciudadanos, como abogados, como representantes de cada uno de nuestros estamentos, estemos presentes en, como bien dijo el doctor Sapsay, nuestro mayor poder es el voto. Eso es lo que creo. Yo creo que te doy un minuto para que vos digas una última postura, opinión o lo que vos quieras. Bueno, Pocho, yo antes que nada te agradezco esta participación. Vos sabés que nosotros estamos, yo sé que no me puedo ir mucho de mi tema porque estamos en un año electoral en la abogacía y me gusta hablar de este tema. Ahora tenemos entre el 6 y el 11 de junio elecciones en graduados en la Universidad de Buenos Aires en Derecho. También vamos a tener una representación allí que para nosotros es muy importante. Vamos a seguir caminando el país, vamos a seguir escuchando a toda la abogacía del país, pero también a toda la ciudadanía del país para poder tener una representación en el Consejo de la Magistratura y que la gente comprenda la importancia que tiene el nombramiento de estos magistrados para la defensa de todo el pueblo argentino. Yo creo que es importante eso, es importante la participación, es importante que el abogado sea totalmente independiente y que pueda estar representado correctamente en el Consejo de la Magistratura. Aplaudo la acordada 426 de la Corte porque eso nos va a dar mayor integración que es directamente proporcional a la defensa del ciudadano. Nos va a dar tribunales, el obrero, el trabajador, el ciudadano que está esperando que su juicio se resuelva, bueno, depende de que el Consejo de la Magistratura se ponga de acuerdo y nombre los jueces faltantes porque con un 40 o un 50% de vacancia en los juzgados nacionales no hay posibilidad alguna de una justicia independiente y de que un juicio, en lugar de durar 10 años, dure 2 años como muchísimo, que es lo que normalmente ocurría cuando estaban integrados los juzgados y las salas. Así que yo los invito a todos a participar y a votar cada vez que sean convocados a ello, tanto los ciudadanos como los abogados de a pie y de todo el país. Gracias, Patricia. Te mando un cariño muy grande, te agradezco mucho tu presencia y a seguir luchando por buscar que todo sea más claro, más equitativo, más ecuánime, mejor dicho, y que la gente pueda expresarse con tranquilidad. Muchísimas gracias, Pocho. Agradezco infinitamente tu invitación. La verdad que tenés un programa muy visto, así que soy súper agradecida por tu invitación. Y bueno, hasta la próxima vez que tengamos un tema más candente para la ciudadanía. Te mando un beso enorme, Pocho. Todo gusto, un beso grande para vos y gracias. No, al contrario, un placer.